Sintonícense con el tema de hoy. Respiren lo más profundo que puedan. Disfrutando. Bien. Última respiración, lo más profundo posible. Muy bien. Cuando gustes puedes abrir los ojos o mantenerlos cerrados mientras no han quedado al final de cada clase. Por ejemplo, les comentaba el significado, el simbolismo de que la escuela de Epicuro sea un jardín. Y en esa sesión les dije, una sugerencia es, consigue flores. Otra sugerencia es, siembra flores en tu casa. Obviamente si tienes el espacio o la forma de acomodar, ¿no?, unos objetos para sembrar allí las semillas de flores y cuidarlas, ver ese proceso de sembrar, germinar, crecer el tallo, posteriormente crecer y dar flor. Esa es una experiencia de felicidad y placer, obviamente si uno tiene esa disposición. Otra sugerencia es, recuerden que les comentaba que no era solo un jardín, sino que era un huerto. Entonces, otra sugerencia es tener un huerto, no necesariamente grande o mediano. Puede ser en 1 metro cuadrado de tu casa, en la terraza, en la azotea o dentro, 30 centímetros cuadrados, una lechuga, que puedas sembrar algo, ¿ya? Obviamente entre más grande mejor. ¿Cuál era el sentido de un huerto en la escuela de Epicuro? Por una parte, el compartir amigos para sembrar, pero sobre todo es un tema de independencia. No tienes que ir a la tienda a comprar algo que tendrías que ir a comprar en la tienda o en el súper. Entonces te da un sentido de independencia, o el término filosófico autonomía y autocracia. Entonces, el cultivar tu propia comida, o por lo menos, ¿no?, parte de tu comida, te hace sentir más independiente. Y eso genera felicidad, inclusive. Quería rescatar esa sugerencia. Bueno, además de entretenerse, ¿no? Contemplando, etcétera. De mi hijo les tengo otros motivos de felicidad. Un día me dijo, a propósito de la tarea de contemplar la naturaleza que les dejé en la segunda sesión, una mañana, acá en Monterrey, el Cerro de la Silla tenía a su alrededor y encima nubes con una forma muy bonita. Entonces mi hijo, ¿no?, abrió la puerta hacia el balcón, vio el Cerro de la Silla y dijo, papi, mira el Cerro de la Silla. ¿Sí? O sea, solo contemplar el Cerro de la Silla para él era una tremenda felicidad. O sea, yo no alcanzo a expresar lo feliz que él estaba simplemente contemplando el Cerro de la Silla, ¿no? Quienes están en Ciudad de México, pues puede ser ¿cómo se llama? Popocatépetl, ¿no? Etcétera. O sea, una montaña hermosa. En fin, el punto es cómo un niño disfruta, no solo disfruta, es una felicidad, es un placer contemplar una montaña con una nube en un... Entonces, dentro de nosotros está ese niño que sabe admirarse, que sabe sorprenderse por algo que como adultos se nos vuelve cotidianos. Y eso, recuerden, o si no lo recuerdan, no lo habíamos visto o no lo sabías, se los comparto. Ese es uno de los principios de la filosofía, la capacidad de sorprenderse, la curiosidad. Recuerden que entonces Aristóteles socráticos practicaban y explicaban la filosofía, una de las formas
de hacer filosofía y una de las fuentes de hacer filosofía es la capacidad de asombro. Ser capaz de admirarse de lo que para otros es cotidiano. Les aseguro, si todos los días tú dices, wow, otra vez salió el sol, si tú todos los días dices eso, va a haber un cambio en ti. ¿Sí? Comenzando pues por lo que nos trae este curso, te vas a sentir feliz. Bueno, ¿y qué más? Esta mañana, ¿no? Ah, no, hacia las 3:30 que terminé de acompañarlo en su curso, en sus clases online. Ahora, además de profesor universitario, soy profesor de segundo primaria porque debo estar con mi hijo porque las clases online no funcionan si no hay un tutor. No sé si se han dado cuenta los que están en las mismas, o sea, por lo menos si están en primero o tercero de primaria no va a funcionar si estás solo. Bueno, entonces terminó las clases, vamos al parque, salimos. Y él dijo, oh, wow, me gusta este aire, pero así como levitando, como flotando, ¿sí? Un aire que para otros podría ser como, bueno, tener una reacción inclusive contraria, pero para él, wow, me gusta este aire, ¿ya? Ahí vemos otra vez la contemplación o el sentir, la percepción de la naturaleza, ¿no? Parque, mira un gatito, ¿no? Ve un gatito o cualquier otro animalito y qué maravilla, se queda ahí contemplando, feliz, le habla, etc. ¿Ya? Bueno, estos ejemplos es simplemente para recordarles que todos tenemos esa capacidad que tiene un niño, ¿no? Y que no solo es un tema de la filosofía, también es un tema de la teología, de la espiritualidad, inclusive de la religión. Recuerden que Jesús dijo, explicó la importancia de ser como niños, ¿no? Obviamente en el sentido profundo. Y yo pienso que esa capacidad de ser feliz con cosas que para otras son simples o normales, eso hace parte de una apertura a un camino espiritual. ¿Qué les parece? Bueno, ahí les dejo esas sugerencias extras y vamos ahora sí con nuestro tema. Entonces, vuelvan a respirar profundo mientras aparece la presentación que les preparé para el día de hoy. ¿Dónde está? Permítanme un momentito, por favor. Respiren profundo y vamos con el tema de las mujeres epicúreas. Entonces, aquí está nuestro tema de hoy. Mujeres epicúreas, filósofas valoradas en medio del prejuicio social. Miren, el título ya es bastante sintético, resume bastante lo que les quiero compartir hoy, entonces les pido que lo tengan muy presente. Filósofas valoradas en medio del prejuicio social. Entonces veamos los nombres como una especie de homenaje, o sea, no solo para hablar de mujeres epicúreas, sino nombrarlas y de esa manera, en cierta forma, hacerlas presente. Entonces, se tiene un listado de las siguientes, son las más conocidas, yo pienso que hay muchas más, pero bueno, vamos con ellas. Queréstrata, Temista, Leontión, Nisidio, Erotio, Manmario, Boidion, Fedrión, Plotina,
Ahí tenemos, ahí las tenemos. Ahora vamos. Si me escuchan, alguien por favor dígame si me escuchan. Bueno, perfecto. Muy bien. En Grecia antigua, las mujeres no eran aceptadas o bienvenidas, por lo general, en las escuelas de filosofía o medicina o matemática o cualquier otra formación de tipo más, ¿cómo llamarlo?, en nuestros términos profesional. ¿Ya? Eran excepciones, fueron excepción en la escuela de Pitágoras, fueron excepción en la en la Academia de Platón, fueron una excepción en el Liceo de Aristóteles. Las mujeres en general no recibían educación académica en Grecia, no era solo un tema o sea, por lo general las mujeres tienen una muy precaria formación en estos temas. Permítanme, reviso quién me está enviando un mensaje. Em, bueno, no veo. Sigamos con el contexto. Las mujeres no eran consideradas ciudadanos, o sea, no eran ciudadanos. Eh, Ni los esclavos ni los extranjeros eran ciudadanos. Tengan eso presente en Grecia antigua. Ahora veamos la escuela de Epicuro. Epicuro aceptaba a personas marginales, obviamente además de las personas, entre comillas, que sería lo contrario de marginal, ¿no? Pues las personas que hacen parte de lo común, del grupo normal, entre comillas, pues además de aceptar a los que aceptarían en cualquier otra escuela, Epicuro aceptaba a los marginales como esclavos, mujeres, prostitutas, pero insisto, aceptaba a todos. Quiero insistir en eso. Epicuro aceptaba a todos. Recuerden el letrero que había a la entrada. En la escuela de Epicuro y Epicuro mismo, dicen los historiadores, practicaba la complicidad intelectual. Complicidad. Una escuela seria, de compartir, de reflexionar, de filosofar temas acerca de la naturaleza, el cosmos, la física, la lógica, la ética, sino que había una complicidad, o sea, había una unión, había una fraternidad, había una conexión más profunda, una conexión más directa, una conexión más humana entre el docente y el alumno, entre el maestro y el discípulo. Tengan eso presente también, porque no lo escribí. En la escuela de Epicuro, así como en la de Pitágoras, en la de Platón e inclusive en la de Aristóteles, la relación, la formación, no solo era de profesor a estudiante, sino de maestro espiritual a discípulo. O sea, Pitágoras fue un maestro espiritual, Platón fue un maestro espiritual, y en nuestro caso Epicuro fue un maestro espiritual. Por eso ustedes en los textos que les envío en algunos y en otros que ustedes vean, van a notar ese tipo de lenguaje, los discípulos epicúreos, el maestro Epicuro, etc. Ahora, que a la escuela de Epicuro asistieran mujeres, a algunos les causaba asombro. Tengan en cuenta el contexto que les presenté acerca de la situación de las mujeres en la Grecia antigua. Asombro, pero también cómo es posible que acepte mujeres, ¿no? Y pues Epicuro tuvo que lidiar y tuvo que, en cierta forma, practicar el estoicismo, ¿no? Escuchando todo tipo de mentiras acerca de lo que se hacía o no se hacía en su escuela. Para Epicuro el saber se concibe, fíjense, en términos de receptividad y de búsqueda espiritual.
saber, ¿no? Esa conceptualización de la filosofía como una receptividad, recibir conocimiento, está también expresado y se ve también expresado en quienes aceptaba en su escuela. O sea, tenía una receptividad hacia todos, pobres, ricos, mujeres, hombres, extranjeros, ciudadanos. Entonces, la receptividad de su filosofía era congruente con la receptividad física, con la receptividad práctica. Pero además, insisto, de una búsqueda espiritual, no meramente cognitiva, como de comprender racionalmente las cosas, sino que además de eso, además de comprender racionalmente las cosas, había una búsqueda espiritual, obviamente a través de las virtudes. Y en ese sentido, pues la admisión de las mujeres manifestaba la esencia misma de la amistad epicúrea. O sea, para algunos historiadores y especialistas del tema, Epicuro aceptaba mujeres, pues porque en Epicuro se practicaba la amistad. ¿Ya? Yo pienso, ya a nivel más personal, de que no es solo eso, es un tema más lo que está en la línea anterior, es un tema de receptividad, pues se acepta a todas las personas. No solo es un tema de amistad. Este también es un aspecto muy importante porque para nosotros, al menos para mí, pues obviamente hay un respeto hacia todo ser humano. Pero que en Grecia se le diera este respeto a las mujeres, pues era algo que asombraba o escandalizaba. Entonces quiero rescatar eso, porque para nosotros nos puede parecer en cierta forma normal o no tan raro, pero en Grecia eso era, repito, motivo de asombro o de escándalo, y por lo general fue más escándalo. Entonces Epicuro respetaba a la mujer. Eh, y no solo un respeto como ser humano, capaz de filosofar, un ser con el cual quiero conversar, quiero platicar, quiero filosofar. ¿Se fija? Está ese respeto, como de hablar de tú a tú. Y además, pues está la expresión, la vivencia del afecto. Recuerden que la escuela epicúrea es una escuela de amigos, se tratan como amigos, son amigos. ¿Ya? Por eso el tema de la afectividad. Bien, y para reflexionar con estas ideas, estas son solo ideas para que platiquemos, reflexionemos, construyamos, eh, veamos cómo más extraer ideas para ser felices, para sentir placer, para vivir el placer a través de la filosofía de Epicuro. Entonces, una primera. ¿Por qué Epicuro aceptaba, o mejor, por qué en su escuela eran bienvenidas las mujeres? O sea, las aceptaba, sí, pero no como porque le hubieran hecho una petición y diga, bueno, las acepto, sino que eran bienvenidas. Entonces pensemos, ¿por qué Epicuro aceptaba o por qué en su escuela eran bienvenidas las mujeres? O sea, ¿qué responderías tú? ¿Qué se te ocurre? Por tu propia reflexión, ¿no? Además de lo que los que hayan leído los artículos, pues allí hay una explicación, pero la idea es la misma. ¿Por qué Epicuro aceptaba mujeres en su escuela? ¿O por qué Epicuro decía que las mujeres eran bienvenidas? Otra idea es, ¿por qué eran bienvenidos todos los seres humanos? Todos los seres humanos eran bienvenidos en la escuela de Epicuro. La siguiente idea es felicidad y placer en compartir con personas del sexo opuesto. Fíjense que, recuerden que, pues, del 95 al 99% y más hacia el 99%, pues eran hombres. Entonces piensa el tipo de conversaciones, el tipo de actitud, el tipo de sentimientos que hay en una escuela así, en un diálogo filosófico así.
sentimiento, actitud que hay en una escuela donde las mujeres son bienvenidas. Y repito, bienvenidas para filosofar, no bienvenidas para servir o algo así. Entonces piensen, reflexionen sobre eso. Otra idea para platicar y reflexionar es que además de felicidad y placer, ¿no?, en el compartir pues, con personas del sexo opuesto, hay mayor diversidad. Y cuando digo diversidad no solo es el tema cuantitativo, de que en unas escuelas hay 90% hombres y en la otra hay más mujeres. Me refiero a lo cualitativo. Cuando hay hombres y mujeres, no es más, ¿cómo llamarlo? No hay más valor en las conversaciones que tenemos allí, en el sentido de que se comparten perspectivas de parte y parte. No es más, no hay más valor en eso, no es cualitativamente superior que cuando habla solo un grupo de hombres o inclusive de mujeres. Esa es otra idea que les quiero compartir. La siguiente es, esa escuela no era solo para pasarla bien platicando como amigos con mujeres, sino para filosofar. Porque en los dos artículos que les compartí, bueno, en el artículo y en el blog, los autores, bueno, quienes escribieron estos textos, pues nos dicen, era una escuela de amigos, no iban allí a compartir grandes ideas, a compartir conocimiento. O sea, en realidad sí iban a eso. Filosofía, por explicar la naturaleza, explicar la física, explicar la lógica, practicar la ética, fundamentar la ética. O sea, sí habían discusiones intelectuales, sí había construcción de conocimiento. No era solo un tema de vamos a tomar el té, platicar y echar chistes o algo así. Entonces, quiero enfatizar en eso, ¿ya? O sea, no solo era un tema de pasarla bien, platicando, de filosofando, o sea, hablando de estos temas que les acabo de comentar. Y para cerrar, ¿tú, ¿tú por qué piensas que las mujeres en esa época asistieron a la escuela de Epicuro? ¿Por qué aceptaron la bienvenida que Epicuro les dio a su escuela? ¿Ya? Bueno, de esta semana, quienes gustan anotarlas. Entonces tenemos actividades sugeridas para la semana. La primera, el ejercicio físico, eso es fundamental, eso es natural. Recuerden que hacer ejercicio físico todos los días no es algo accesorio, no es algo como de ¿será que funciona o no? Es una necesidad. Tenemos un cuerpo que necesita que hagamos ejercicio. El rango es de 20 a 40 minutos. ¿Ya? Preferiblemente una actividad suave que te haga transpirar, una caminata rápida, un trote suave. Pero inclusive caminar despacio, eso ya te hace bien. Segundo, la que escogí para insistir todas las sesiones, escribe. Por lo menos una frase diaria o una frase semanal, escribe sobre tus vivencias, tus experiencias relacionadas con felicidad y con placer. La tercera, que proviene de la sesión de hoy, es filosofar con mujeres. Toma la palabra filosofar como reflexionar, compartir profundamente, compartir profundamente. Y sigo leyendo, valorar su pensamiento, su conocimiento, su sabiduría, etcétera. Obviamente me refiero a quienes no suelen hacer esto o hace tiempo no lo hayan hecho, llamen a una amiga, seas hombre o mujer, llama a una amiga y filosofa con ella, ¿no? Como una tarea, como una sugerencia del epicureísmo, ¿ya? Bueno, voy a repetir esto para quienes acaban de entrar. Las actividades sugeridas para la semana. Primero, el ejercicio físico es fundamental de 20 a 40 minutos.
Segundo, escritura, ojalá todos los días o una vez a la semana. Tercero, filosofar con mujeres, valorar su pensamiento, su conocimiento, su sabiduría, etcétera. Sobre todo subrayen el etcétera, porque ya es tú con base en las mujeres que conoces, eh, ¿qué puedes valorar de a través de esa conversación en persona si es posible, ¿no? Tomándola con seriedad, ¿no? Voy a filosofar con esta mujer, ¿no? Sin tener que decírselo, simplemente es un tema de que tú tengas esa intención de conocer su sabiduría, de conocer sus pensamientos más profundos, ¿no? Bien, repito, es para quienes no hayan tenido o no suelen tener ese tipo de actitud o de experiencia. Y por último, la más importante, libre de lo que hemos conversado hoy y lo que vamos a platicar. Cada quien pues se lleva una idea para practicar durante la semana, una o dos o tres. Entonces ahí practiquen la autonomía, la independencia, la autocracia y cada uno puede seleccionar qué practicar esta semana. Muy bien, igual se los envío al o no pudieron hoy tomar nota de estas 4 actividades sugeridas. Muy bien, y pues vamos entonces ahora a platicar. Entonces, les dejé o de las primeras diapositivas sobre el contexto de Grecia, la situación, pues, no muy valorada en que estaba la mujer en aquella época. Entonces, ¿qué reflexión viene a ti? Y sobre todo, ¿qué te llevas como experiencia, como vivencia, que te ayude a sentirte más feliz, con más placer, con más tranquilidad, etcétera? Los escucho y las escucho. Entonces, ¿qué reflexión? En otras palabras, ¿qué reflexión te deja la sesión de hoy? Adelante, Ernesto, te escuchamos. Sí, gracias, Germán. Pues mira, reflexionando sobre el tema de por qué Epicuro le dio la bienvenida a las mujeres y por qué las mujeres aceptaron su bienvenida, yo pienso que tiene que ver con el tema de la libertad que practicaba Epicuro para poder tener la felicidad y el placer. Entonces, esa libertad lo llevó a invitar a mujeres que no era lo normal en aquel entonces, de manera auténtica, de manera que, perdón, ¿sí me están escuchando? Okay. Este, entonces, el momento en que es de manera auténtica, lo perciben de esa manera las mujeres y entonces le, le aceptan su bienvenida. Este, es una libertad emocional, una libertad de pensamiento que, que permea a todo su jardín. Sí, Ernesto, mira qué buena conexión hiciste. ¿Se fijan los demás cómo es tal su libertad que no sigue las normas, entre comillas, o la cultura que existía en la época de que pues las mujeres no son bienvenidas? O sea, su libertad es tan fuerte que lo lleva a esa congruencia de abrir las puertas de su escuela a las mujeres. Muy buen punto, Ernesto. Así es, por supuesto, reconfirmado. Muy bien, ¿qué más? Reflexiones, ideas, conclusiones les deja los propósitos también. ¿Quién habla? A ver, mi nombre es Dora Jiménez. Adelante, Dora. Creo que Dora Jiménez. A ver, con mi cámara.
Adelante, Dora. ¿Qué pienso yo? Yo creo que Epicuro también hizo una búsqueda o tratar de conocer la profundidad de pensamiento tanto de la mujer como del esclavo y la inquietud de la mujer de conocer, de aprender muchas cosas más. Pensaría yo que es el eslabón o la unión entre los dos conceptos, que el uno abre la puerta y las otras entran. Igual con los esclavos y igual con todos los que estaban en busca al conocimiento adicional, el no quedarse anquilosados en pues, el esclavo en una situación de esclavitud y la mujer en una situación de objeto ornamental. Acepta la invitación de Gracias, Dora. Sí, miren, tengan en cuenta que en este momento Grecia ya no es la gran Grecia del mundo clásico, está en guerras, ¿no? Ya ha muerto Alejandro Magno, que fue el gran unificador y el que hizo la expansión. Y entonces empieza una desintegración social, desintegración de la idea de ciudad-estado, que era la polis griega, como el ideal de gobierno, y empieza a generarse un cambio, un limbo, porque en ese momento no sabían en qué iba a terminar el tema. ¿Y qué hace Epicuro? Pues buscar integración a través del ser humano, no a través de una idea de gobierno o una idea de política, ¿no? Sino de, tú eres ser humano, platiquemos. Como dice el Dora, pues, wow, hablemos porque son casi milenios donde no te hemos escuchado como mujer, así que vamos a platicar. Muchas gracias, Dora. Adelante, ¿quién más desea compartir estas preguntas, propósitos, etcétera? Adelante. ¿Qué más viene a tu cabeza? ¿Qué más se te ocurre? Yo, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, profe. Buenas noches a todos. Yo lo profundizo un poquito más en el aspecto, hablemos del cerebro, en que de una manera u otra las mujeres podemos hacer más cosas y desenvolvernos en otras maneras, o podemos hacer como que, no sé, me imagino ahorita que podemos hacer las cosas más rápido y varias cosas al mismo tiempo en vez que los hombres. Y digo, no discrimino a los hombres, pero tenemos como que esa habilidad o esa intuición para ver las cosas a lo mejor en donde los hombres no pueden verlas. Entonces yo creo que relacionándolo ahorita a la vida actual, creo yo que, bueno, me han contado varias personas con las que he tenido interacción, que inclusive las muertes de varios seres queridos que se les han ido, y cuando están en cuestión de familia, son las mujeres las que hacen tener esa parte como afectiva hacia el hombre para que pueda impulsarlo a salir adelante en medio de un duelo. Entonces yo creo que eso es lo que necesitaba Epicuro, ¿no? O sea, de que necesitaba como esa parte o ese soporte para que en ese tiempo pues fuera como una manera diferente tal vez de vivir esa época. Entonces yo lo relaciono de esa manera, en la parte también cognitiva, sobre todo también en la parte espiritual, en la que ahorita vivimos, y yo creo que sí es una manera de que Epicuro también lo veía de esa manera de traer a las mujeres. Esa sería mi opinión. Qué bien, Guadalupe. Qué buena conexión, ¿no? Nos propones aquí y por supuesto tiene sentido. Así es. Se nota que estudiaste desarrollo humano y que eres y vas a ser muy exitosa. Así que adelante, sigue haciendo ese tipo de conexiones.
Gracias. Gracias, Guadalupe. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué? A ti, Guadalupe. Yo, profe, Adelante, Oscar, te escuchamos. sí, bueno, quería hacer un comentario que la verdad me da mucho gusto que en esta clase veo que hay muchas mujeres involucradas y es algo que me da mucho gusto porque por lo general las mujeres no son tan involucradas en la filosofía. Digo que por supuesto ha habido mujeres que se involucran mucho y hay diversas mujeres que les agrada mucho, pero por ejemplo, conocemos al menos 6 nombres de filósofos hombres, pero conocemos muy pocos de filósofas mujeres, inclusive en la escuela. En la escuela nos enseñan Platón, Sócrates, pues los filósofos más conocidos, pero ninguna mujer. Entonces, en lo personal me da mucho gusto ver que hay muchas mujeres involucradas y como ahorita muy bien dijo Guadalupe, las mujeres sí tienen como esta capacidad de hacer ciertas cosas a la vez y en lo personal creo, y digo, me baso en artículos que he leído, que las mujeres tienden a pensar un poco más las cosas. Por lo general el hombre es muy impulsivo, se deja guiar por el instinto y la mujer no, la mujer es un poco más reflexiva. En cambio, digo, viendo estos contrastes, me provoca un poco no encuentro la palabra, sino que no entiendo por qué, si la mujer piensa más las cosas y es un poco más reflexiva, hay muchísimo más hombres filósofos y hombres más destacados en cuestión de filosofía y estos temas que las mujeres, y es algo que me causa mucha intriga. Oscar, qué gusto escuchar esa reflexión. Recuérdame qué estudias. Estudio ciencia política, pero últimamente me he estado metiendo un poco a la filosofía. Como voy a escribir un libro, entonces me estoy empezando a enriquecer de filosofía. Perfecto. Mira, y claro, no soy mujer, pero te agradezco que lo hayas mencionado, que lo hayas dicho y sobre todo que lo hayas expresado con esa sinceridad que se nota, ¿no? Y sobre todo porque en Latinoamérica y pues vemos, hay mucho machismo. Y en México y en el norte de México, y me consta, pues hay bastante machismo. Entonces, tú, siendo acá del norte, que tú digas eso, me genera felicidad. Mírenme la cara, ¿sí? Ahí tienen otro ejemplo de felicidad filosófica, ¿sí? Que un hombre esté diciendo eso, un hombre en una cultura machista esté diciendo eso, me da felicidad, felicidad filosófica. Y obviamente también de corazón, de sentimiento. Entonces, Oscar, de acuerdo contigo, felicitaciones y a ver qué hacemos para seguir contribuyendo a que pues la mujer pueda seguir teniendo acceso, como todo ser humano, por supuesto, a temas que antes era como solo para hombres. Así que adelante, adelante, Oscar. Muchos éxitos con tu libro y con este tipo de ideas. Muchas gracias, muy amable. De nada, Oscar. Bien, ¿qué más? Permítanme, ayuda a leer lo que escribió Blanca a todos, por favor. ¿Alguien me ayuda a Si leer lo quieres, que... yo, Adelante, si quieres, Blanca. leo, no te preocupes. Es Adelante, que Blanca. a mí me llamó mucho la atención escuchar a Oscar y pues en realidad es que de lo que yo conozco es que nos han desaparecido sistemáticamente la historia, ¿no? Siempre la historia nos cuenta y nos pone muchos ejemplos de hombres, pero tanto en artistas, en pintura y en muchos otros aspectos, en tecnología, en avances, en innovación, muchas veces se ponía al hombre, aunque él no lo hubiera desarrollado, se ponía al hombre como si fuera el inventor y atrás había una mujer. Pero, como bien dice el profesor, la parte más padre es que lo logres ver. Nosotras como mujeres lo vemos y nos damos cuenta, porque estamos como viviendo de esta forma, dándonos cuenta del machismo
Y lo padre es que lo puedas ver. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo trabajo en educación internacional y para mí es muy impresionante llegar a un congreso donde va gente de todo el mundo y yo en una mesa donde está gente hindú y musulmanes, no me dirigen la palabra, yo no existo. Estoy parada ahí, yo digo hola y nadie me saluda. Y en cambio me dirijo a cualquier otra cultura y sí existo. Entonces es muy curioso que todavía en este mundo con tantas conexiones, por ejemplo, en ese sector, ¿no? Que estamos hablando de gente que trae muy buena educación y que pase esto, bueno, a mí me parece muy interesante que los hombres lo puedan ver porque está ahí, está sucediendo y las mujeres tenemos que vivir con esto. Entonces, se me hizo bien interesante escucharte, Oscar, cómo hacer esa reflexión. ¿Algo que quieras comentarle, Oscar? Sí, sí, me gustaría comentar, digo, yo no tengo mucho tiempo, la verdad, comenzando a leer y filosofar y involucrándome en la filosofía, tengo como 2 años más o menos, pero desde que empecé con estas ideas de filosofar un poco y he estado escribiendo, he tenido la oportunidad de platicar con hombres y con mujeres y me llama mucho la atención que en lo personal ha habido amigas que les platico que si bien son pocas, porque sí he platicado con hombres y los hombres por lo general se interesan un poquito más, pero las mujeres, las poquitas que se interesan, se meten mucho en profundidad. Y tengo en lo personal una amiga, pues comencé a platicarle de ideas que tengo y todo, y ahorita también está muy clavada junto conmigo y digo, me da mucho gusto porque pues no se tiene el reconocimiento de las mujeres, entonces que haya mujeres como aquí presente me llena el corazón de felicidad y pues sí, es muy lamentable que esté pasando la situación del machismo, es muy, muy lamentable, pero pues bueno, está y hay que salir de ahí. Bien, gracias, Oscar. De acuerdo. Sí. em, para comentar sobre lo que menciona Blanca, por supuesto, pues por el tiempo, mi comentario breve es de mi parte, ¿no? De mi parte, pues procuro, comenzando por mi propia educación, la educación que le doy a mi hijo, pues hacer cambios respecto a eso que históricamente ha sucedido. Y lo mismo lo que le puedo decir a María Adelina, pero quisiera que alguien lea lo que nos escribió María Adelina, está en el chat. Bueno, dice en privado, a través de la historia de la humanidad, la mujer siempre ha sido discriminada. Siempre ha existido la discriminación para las mujeres. Em, Así es. Y como hombre, pues me da vergüenza. Pero no me puedo quedar en la vergüenza. Me da gusto, como tú mismo señalas, Oscar, de que en este grupo, pues la mayoría son mujeres. Entonces, bueno, al menos aquí, en mi curso, bueno, que es nuestro curso, nuestro jardín, acá no son discriminadas, son bienvenidas. Y espero que esto eh, sea una tendencia, sea algo que suceda. Insisto, o sea, cada uno de nosotros veamos qué podemos hacer, cómo podemos contribuir para que haya un cambio y sigamos el ejemplo de Epicuro y obviamente muchos otros. Pitágoras ya lo había hecho, él valoraba mucho a las mujeres, entonces veamos cada uno qué puede hacer. O sea, siempre empezando por sí mismo. Bien, y para ir cerrando, ¿quién más desea compartir su reflexión, su experiencia? Adelante, José. Hola, buenas noches. Mira, Buenas noches. básicamente me quedé con la idea que mencionaban, la diversidad de la forma de pensar cuando incorporas, en este caso, a la mujer a tu forma de filosofar. Pero me fui más allá, yo pienso, mientras más diversidad haya, mejor va a ser el resultado para todos, porque todos vamos a aprender unos de otros. Pero me fui hasta, ¿podemos aprender de un niño? O sea, ya decías tú con tu hijo y eso, ¿no? Pero un niño puede filosofar, esa fue la duda que me quedó. O puedes enseñarle a filosofar a un niño, puedes aprender de él también, y a un anciano, o sea, podemos hacerlo más que fuera nada más para adultos,
los que normalmente filosofamos, o jóvenes y adultos como Oscar, ¿no? Jóvenes como Oscar, adultos como algunos de nosotros, más unos que otros. Pero me quedé, el límite, hay un límite, los niños pueden filosofar, se no hay pregunta. Claro, por supuesto. De hecho, para mi felicidad, ¿no? Al ser padre, pues existe ya hace varias décadas una rama que se llama filosofía para niños. ¿Ya? Eh, o sea, miren, hay tanto por hablar que espero que el silencio que hice de esos 2 segundos haya sido inspirador o motivante. Pero el punto, José, es la respuesta corta es sí, afortunadamente sí. Sobre si uno puede puesto. Mi hijo, como es niño, pues está en esa etapa de preguntar y preguntar por todo. Entonces es como él me recuerda a mí en qué consiste la filosofía con su actitud, ¿no? Él está filosofando, está preguntándose por todo. Y él me pregunta a la vez, Daddy, papi, ¿cómo se hace la filosofía? Y le digo, pues con lo que tú haces, preguntando. Y después le aclaro. La clave en la filosofía es hacer preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la esencia del a través de qué es posible el cosmos, el orden? ¿No? Ese tipo de preguntas substanciales. Pero toda pregunta, ¿no? Si se hace un trabajo fino, nos puede llevar a esas preguntas filosóficas, ¿no? Y respecto a la edad, pues Epicuro ya nos dio la respuesta, ¿recuerdan? Él dijo, nadie por ser joven, ¿no? se detenga en filosofar, ni por ser viejo, ¿no? De filosofar se canse. O sea, la filosofía está hecha para, yo creo que desde los que 3, 4 años, 5, 6, hasta, como Epicuro lo muestra, hasta el día de tu muerte. Recuerden el día de la muerte de Epicuro, lleno de dolores, ¿no? Dolores insoportables, ahí estuvo filosofando, practicando el epicureísmo, practicando el ser feliz y el sentir placer aún en medio del dolor. Entonces, toda la vida se puede filosofar, José. Bien, y la última y nos vamos, como se dice, pero en términos filosóficos. ¿Quién desea cerrar hoy con su reflexión? Adelante. Yo, Germán. Mariela. Yo, sí. Es que me quedé como pensando un poco en todo lo que hablaban acerca del machismo, de la discriminación, etcétera, etcétera. La verdad es que yo me puse a pensar en mi caso particular, ¿no? Yo vengo de una cultura, yo soy chilena, vengo de una cultura que, si bien yo sé que es machista, pero no he visto el machismo que hay acá en México. Y la verdad es que yo siempre me sentí libre, absolutamente integrada a todas las circunstancias, digamos. Entonces nunca he sentido una discriminación por el hecho de ser mujer y por mi cultura, yo creo que por eso, ¿no? Y sobre todo, yo tengo la imagen de mi madre como una persona absolutamente transgresora, y digamos, y como a la vanguardia en cuanto a lo intelectual también y al pensamiento crítico. Entonces yo aprendí de eso. Y eso también lo he transmitido a mis hijos y todo, entonces es como, ¿qué están hablando? ¿Qué es eso? Pero también es una realidad, lo entiendo. Y en cuanto a las mujeres de Epicuro, por eso no me llamó la atención que hubiesen mujeres en el jardín de Epicuro, todo lo contrario, fue como obvio, ¿no? Obvio, tienen que estar porque forman parte también, son seres humanos, o sea, tienen las mismas capacidades, según yo, para desenvolverse en cualquier ámbito. Entonces, eso era un comentario que quería hacer porque me llama la atención un poco que se haga tanta relevancia al tema de la discriminación cuando yo jamás lo he sentido. Eso. Gracias. Bueno, pues si alguien desea comentar algo más, adelante, su reflexión o su propósito o la síntesis, ¿qué te llevas de la sesión de hoy? ¿Alguien desea agregar algo más? Yo, Nancy. Nancy. Qué pena que estaba llegando de Paipa y llegué un poco tarde, pero bueno. Adelante, Nancy. Toda la vida han echado la culpa a las mujeres de que somos las que propiciamos el machismo a los hombres. A mí eso me causó me hizo pensar en la lectura que hice. Me gustó que tantos años hace
que nos habían involucrado para participar en cualquier evento como mujeres y no creo que nosotros las mujeres debemos seguir también más unidas toda la vida para quitar de la cabeza a la gente la idea de que nosotros participamos en la creación del machismo. Yo tengo 2 hijos varones y tengo una mujer, y lo que decía la niña chilena, hay que enseñarles a todos que la igualdad, desde la casa se debe enseñar ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos que sobreponernos a esto porque estamos siglo XXI y todavía existe el machismo y el rechazo a las mujeres. Y las mujeres somos tan capaces como los hombres de cualquier actividad. Entonces yo pienso que esta lectura me gustó por eso, porque bueno, que hayan más mujeres que lean, que hayan más mujeres que nos pongamos al frente de esto y que nos impongamos, yo diría de imponerse, no tanto tan drástico, pero sí que sigamos adelante y que luchemos por nuestra igualdad en ese sentido intelectual, ¿sí? Qué chévere mantenernos como las personas modernas, cosas, mamás, es que somos mamás de los hombres. ¿Por qué a los hombres se les olvida que tienen mamá? No se les olvide. Y que somos capaces y que somos iguales. Eso me pareció chévere. Me la gocé la lectura, muy bonita. Gracias, Germán. Con mucho gusto, Nancy. Chévere, traducción a México significa chido, o sea, muy bueno. Así que muchísimas gracias, Nancy. A ti. Bueno, y a propósito de las lecturas, recuerden por favor, las lecturas son algo adicional, extra, no son requisito para la sesión. Bueno, yo preparo cada sesión como si solo tuvieras 1 hora a la semana para tu espíritu, para tu alma, para filosofar los artículos o cualquier texto que te envíe. Eso es algo extra, adicional, por si tienes tiempo o el gusto o ambas cosas o la curiosidad, etc. Insisto, no es un requisito. Bueno, muy bien, cualquier duda, inquietud, algún otro comentario, me lo envían a mi correo, a mi WhatsApp o me llaman. Seguimos en comunicación. Desde la próxima clase vamos a profundizar ya directamente en el placer, en el gozo, en el deseo, las necesidades, etcétera. Las actividades sugeridas. El domingo van a completar un mes, 4 semanas, un mes. Entonces hagan una reflexión del mes, ojalá un escrito. Recuerden que la última sesión es un foro donde cada uno va a compartir su experiencia. En otras palabras, ¿de qué te sirvió este curso? ¿De qué te sirvieron estos 2 meses y un poco más? Bueno, muy bien. Quienes gusten activar su cámara porque me gusta verlos para despedirnos, activen su cámara para desearnos que nos vaya muy bien esta semana. Les propongo eso, deseemos que nos vaya hombres, mujeres, todo lo que hay entre medio, todo lo que existe, lo que se han inventado, todos, que todos sean felices, que sientan placer, que estén en paz. Entonces deseémonos eso unos a otros. Bueno, un gusto verlos. Cuídense mucho, que descansen. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Yuyi. igualmente. Gracias, Gemma. Bye, Buenas profe. semanas. Bye. Nos vemos, gracias por todo. Buenas noches. Muy bien. Bye. Chao. Bye. Hasta pronto. Ci vediamo. Buenas noches, que descansen, gracias. Gracias, José. Que descanses. Luego, buenas noches. Bye, bye. Alberto, gracias a todos. Gracias. Muy bien. Adiós. Bye, bye. Chao.